Bueno, a todos, ¿qué tal? Espero que vaya bien. Hoy quería intentar profundizar más en la parte metodológica del trabajo y, bueno, seguir compartiendo impresiones con vosotros. En este caso, y sobre todo para los nuevos, quería explicar qué es el modelo de prosperidad sostenible y dónde reside el trabajo desarrollado. El modelo de prosperidad sostenible es un modelo macroeconómico, el cual estoy divulgando y en el que estoy trabajando actualmente, que viene a sustituir el Producto Interior Bruto. Nace de hacer ingeniería inversa al propio PIB, sustituyendo el carácter sumatorio del gasto público por un signo negativo. De tal manera que la prosperidad neta sería igual a 100 menos la TPL por 1,18. Siendo 100 el monto total de la riqueza generada por el sector privado de un territorio, la TPL, la carga parasitaria total, que sería lo agregado del gasto de la estructura, el gasto de transferencia y un coeficiente de corrupción que penaliza el propio movimiento burocrático y político del Estado, y el multiplicador de 1,18 como componente penalizador de inversión, porque por cada dólar o euro que se va a la TPL se está perdiendo 1,18 de inversión real en otro aspecto. Respecto a esto, quería comentar también que he estado trabajando dentro de la propia carga parasitaria total de la TPL en incorporar como minorador a la propia carga el coeficiente de efectividad real de la inversión, el ERI, que es un coeficiente que he sacado yo al que le he aplicado al gasto de inversión, al gasto público de inversión de los estados. Lo he dividido entre la carga oculta. ¿Por qué? Porque de esta manera sabemos hasta qué punto la inversión se está yendo realmente hacia cosas productivas o si por el contrario se lo está comiendo la corrupción. ¿De acuerdo? Entonces, en la TPL, que vendría siendo el gasto público de la infraestructura de consumo, va penalizando también la circularidad de la transferencia y como parte que la corrige el gasto de inversión, que en este sentido es el único que sería positivo porque está haciendo valga la redundancia, una inversión en infraestructuras que no se cubren o no se estaban planteando cubrir de otra forma, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, ese componente se tiene en cuenta. ¿Por qué lo mantengo y por qué lo estoy comentando ahora? Porque después de las últimas modificaciones y haber pasado nuevamente por las correlaciones correspondientes para saber si voy mejorando o no la precisión del modelo, ha salido que me ha reforzado el modelo aumentando ligeramente su capacidad explicativa en un punto más y su relación de causalidad, y en ese sentido por eso ha sido añadido. Dicho esto, es cierto que hay mucha posibilidad de estar jugando con este modelo para sacar el futuro que puede tener una nación. Por ejemplo, con el ERI podemos saber realmente hasta qué punto es rentable invertir o no en según qué nación, porque vamos a saber realmente cómo gestiona sus propias inversiones, ¿no? La carga parasitaria total nos va a poder decir, dependiendo de cuál es de sus componentes el más elevado, en qué situación está el país, si es por inseguridad jurídica, si es porque a lo mejor tiene demasiado coste de transferencia o si es muy pesada su estructura estatal. Todos estos puntos nos vienen bien porque nos sirve para, por primera vez, desnudar el juego político que estaban intentando sacar y además como componente corrector de los propios presupuestos estatales. Es decir, que por primera vez y gracias a este trabajo se puede mirar hacia el futuro de la economía para poder planificar y mejorar la seguridad de las inversiones. Se acabó eso de contar de que la economía es una ciencia social inexacta que no termina de poder mirar hacia el futuro porque se alimenta del pasado y tal. Con esto sí se puede hacer. ¿Por qué? Porque hemos podido determinar que el 60% de la varianza total de la riqueza de las naciones, repito, el 60% de la varianza total de la riqueza de las naciones depende única y exclusivamente de la estructura, del tamaño del Estado,
de la circularidad de las transferencias que daña la economía y de su componente institucional de corrupción e inseguridad jurídica. En este sentido, se puede hacer dos distinciones a priori entre países. Porque hay países que prosperan y porque hay países que no prosperan. Bueno, pues en muchos de los países que no prosperan, que son aquellos que están en vía de desarrollo, que no tienen un correcto proceso industrializador y que operan con regímenes cleptocráticos, lo son justamente porque las instituciones se están dedicando a capturar la riqueza privada de las sociedades. Ahí está el punto principal. La corrupción absorbe y destroza la poca riqueza que se puede generar. Las que están en desarrollo, que ya han tenido un proceso industrializador, se encuentran con otro problema, que aunque mantengan bien la carga oculta y den seguridad jurídica, se disparan las transacciones. Esas transacciones, esas transferencias, esa redistribución artificial que hace el Estado es nociva para la economía. ¿Por qué? Porque el mercado ya redistribuye rentas. El mercado y la acción empresarial ya redistribuye rentas. Ya permite generar riqueza y gestionarla. ¿De acuerdo? ¿Dónde deja eso de darse? Eso se pierde cuando entra el Estado y saca de la capacidad privada la opción de la reinversión. Esto lo digo porque, para que os hagáis una idea, por ejemplo, en Estados Unidos, con una prosperidad neta del 78%, ¿vale? Es decir, con un 78,8% de prosperidad neta, que no está significando que casi el 80% de la riqueza generada del país se queda dentro del extracto privado. En el año 2023, que es el último año de referencia en el trabajo que he desarrollado de líneas temporales, de cada $100 generados por los americanos se quedaban con 79 dólares. Es decir, que vamos a redondear a 80. Que los 20 dólares o 21 dólares que se estaban llevando el Estado para inversiones, se lo están empleando para lo que pudiese hacer necesario, pero la gran mayoría de riqueza se está quedando en las propias familias americanas. Y eso permite la inversión, permite el ahorro, permite el crecimiento, permite la consolidación. Estados Unidos demuestra que su modelo es el más resiliente porque redistribuye de forma fehaciente a las familias. Por eso, en muchas ocasiones, aunque se está perdiendo este tiempo, se va viendo esa varianza entre los diferentes puntos que se están teniendo a nivel social. España, por ejemplo, para que se haga una comparativa, en España, por ejemplo, en el mismo año, estamos hablando de que la propiedad neta es de un 16,6% y los españoles solo se quedan con 17 euros de cada 100 producidos. 17 euros de cada 100 producidos. Esto significa que no hay capacidad de ahorro. Y la realidad es que la economía no se puede entender como una ciencia social de gasto, o que la riqueza se tiene que entender como si fuese algo de gasto, sino por capacidad de inversión. Y la inversión solo se genera mediante el ahorro. Y para poder tener ahorro necesitas tener un sistema que te permita ahorrar. Y ese sistema no te permite ahorrar si te está sacando, pues, básicamente el 80% de lo que produce. Esa es la realidad. Y ese es el punto. Y ahí es donde yo estoy haciendo esa incidencia y donde estoy intentando señalarlo. Ante todo esto, y para aclarar, metodología seguida. 2 fases. Una primera fase, un Excel con 197 países, todos los países del mundo. Busqué y normalicé los datos
de 2024 de todas las naciones separado en eso: gasto de consumo, gasto de transferencia, gasto de inversión. A cada país le apliqué su propia TPL, de tal manera que la regresión que yo hice fue PIB per cápita del país versus la TPL, carga parasitaria total del país. Y ahí se sacó esa correlación de menos 0,95, esa pendiente negativa, y ese R cuadrado del 60%, con un 300 de F estadístico. Ahí tuve la primera parte en la que efectivamente me topé con una ley estructural de la economía, y es que la institución, la sobreestructura política condiciona el crecimiento económico. La segunda fase vino cuando apliqué esto a unas series temporales donde cogí 163 países, esta vez todos los del Banco Mundial, y cogí sus datos desde 2008 hasta 2023, que son todos los datos consolidados. De 2008, porque es el año en el que todos los componentes que yo luego utilizo para integrar mis ecuaciones tienen datos. Entonces normalizo los datos, los coloco por año y series y los paso por correlaciones dinámicas, utilizando paneles, utilizando regazos, utilizando todo tipo de pruebas y de pruebas para ver por dónde se ondea. En todas estas pruebas realizadas, 60% de correlación lineal, de R cuadrado de 60%. La correlación, la pendiente siempre ha sido negativa, oscilando siempre entre menos 0,90, menos 1, donde siempre se está señalando realmente cómo está aplicando. De esto también se puede aprender y deducir que el daño estructural es continuado y creciente, porque se va acumulando, porque al vivir con presupuestos posteriores, con presupuestos a años anteriores, se van repitiendo continuamente, consagrando continuamente los mismos errores y llevando la bola del déficit fiscal cada vez más empujado. A nivel mundial, todas las economías están de una u otra manera perjudicadas por esta misma estructura. Hay países que no están tan condicionados porque su estructura, tanto de transferencias como de su propia estructura de supervivencia estatal, es más pequeña, está más limitada y tiene más libertad económica, y otros países que por el contrario no lo están. Actualmente, países como Noruega, Francia, Inglaterra, Alemania, la zona euro en general, están quebrados estructuralmente. España, quebrada estructuralmente, mantiene una prosperidad neta positiva en este tiempo porque su idiosincrasia de red y de mantenimiento de una infraestructura basada en el intercambio y la generación económica de pymes y autónomos hace que se sostenga, porque paradójicamente la cuestión hispánica demuestra que la economía en red, por pequeña y daña que sea, tiene más resiliencia y más capacidad de absorción y de adaptación que la economía de escala utilitarista que busca la concentración de capital. Ese es otro punto interesante del propio análisis que he estado desgranando en este tiempo. Al mismo tiempo, también se puede decir que la zona euro está desolada por las transferencias. Es un lastre enorme y que realmente las transferencias son el punto de ruptura donde el político saca un beneficio, ya sea vía obtención de rédito político para su continuidad, ya sea por reparto de influencias, porque con esas transferencias pueden estar fomentando y ayudar a los que son de su propia rama, o ya sea porque en algunos países se emplea de forma fraudulenta para obtener ese dinero público. Véase, por ejemplo, lo que ha pasado con Begoña Gómez o lo que está pasando en España. Bueno, se puede ver también con lo que está pasando en diferentes ramas con el tema de cómo se trafica con los subsidios y todo este tipo de cosas. La cuestión con todas estas cosas y con lo que estoy intentando plantear y señalar es que la lógica está ahí por algo. Y cuando hay algo que es lógico y de sentido común, se puede falsear, se puede contabilizar y se puede matematizar. Simplemente se necesita ver cómo se traduce ese lenguaje al lenguaje universal de las matemáticas.
Lo digo yo, que lo he estado haciendo en este tiempo y nunca he sido un genio de las matemáticas. De hecho, no ha sido una de mis mayores fuertes. Lo que a mí siempre se me ha dado bien ha sido razonamiento lógico, inducción, deducción. Y en este sentido apliqué eso. Me apoyé de herramientas tecnológicas para facilitarme el trabajo, ahorré costes de eficiencia y técnica gracias a eso, y aquí estoy. Y he conseguido cuantificar esas cosas. En este sentido, por ejemplo, en otra horquilla, como comenté en el video anterior, Argentina está bebiendo ahora mismo de ese resultado, que todavía le falta terminar de consolidarlo, digamos que a pie de calle, porque claro, aunque los resultados sean inmediatos en términos económicos, hay un delay hasta que se ve la realidad. Y suelen ser unos 3 años. Es ahora cuando Argentina está empezando a ver ese punto y va a servir para explotar y reportar beneficios y un crecimiento bastante importante. Argentina va a empezar ya a estar en esa senda del desarrollo y lo que va a necesitar va a ser industrializarse realmente, que es lo que siempre le ha faltado. Para el resto de países, las opciones son claras. O se reduce el Estado o la miseria estará acampando. Va a venir una crisis, obviamente, porque los ciclos de mercado no son de mercado, son de los estados, son políticos. Y esos ciclos se dan porque el sistema económico, ¿vale?, no tiene una capacidad ad eternum, ¿vale?, de absorber absolutamente todos los desmanes y descuadres políticos que le generan. Por muy resiliente o por muy nivelado, calibrado que esté el mercado por ese sentido. Entonces, el político genera tantas distorsiones de forma acumulada durante tanto tiempo que al final llega al punto de quiebre y viene el reajuste del mercado que va a buscar volver a adaptarse a la nueva realidad, que es por eso por lo que sean esa crisis de mercado, esos ciclos económicos, ¿no? Los ciclos económicos no son un fracaso del capitalismo, son la prueba viviente de que el político hace daño a su sociedad.